Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Normal, una distribución geométrica, una distribución exponencial, una distribución binomial. Y lo que voy a intentar aquí con este conjunto de diapositivas es tratar de hacer más digeribles el concepto de la distribución de los datos. Y ejemplificar o puntualizar que es muy importante conocer con qué distribución yo estoy trabajando. Y como definición, una distribución es un resumen de la frecuencia de los valores o categorías de medición realizada en un evento de estudio. ¿Qué significa esto? Bueno, lo podemos y se ejemplifica de hecho con un histograma. Vamos a observar que aquellas valores en este caso nuevamente volvemos con el ejemplo de peso en libras, peso corporal en libras, podemos decir que aproximadamente 100 observaciones tuvieron peso entre 160 y 165, que aproximadamente 10 observaciones tuvieron un peso de entre 145 a 150, que aproximadamente 200, 350, 400, 500, 550, vamos a poner como 560 observaciones tuvieron valores entre 145 a 175 libras. ¿Okay? Y que el 100% de mis observaciones, por eso es la frecuencia, va desde 145 a 210 libras. Y la forma, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando de que una distribución es el resumen de la frecuencia de los valores, la forma que tenga esas frecuencias va a tener un nombre particular. En este caso es la forma más famosa, es una forma con distribución normal, es una distribución normal, porque el 50% de mis valores es simétrico, el 50% de mis valores de menor hasta el promedio es simétrico hacia el otro 50% de los valores, desde el promedio hasta el valor mayor. Y esto se conoce como una distribución normal. Muchas distribuciones. Conocer las distribuciones nos ayuda a calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento, porque no todas las funciones nos va a dar, o sea, no todas las fórmulas matemáticas van a ser la misma para calcular la probabilidad de un evento para cada una de las distribuciones. Cada distribución ¿verdad? Que tiene una forma particular se rige por una función matemática, que la vamos a ver próximamente. Es importante estudiar las propiedades de la distribución que estamos utilizando, seleccionar las estadísticas adecuadas para analizar los datos a base de esa distribución. Así que voy a leer esta diapositiva nuevamente porque es sumamente importante. Conocer las distribuciones nos ayuda a calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y es importante estudiar las propiedades de la distribución que estamos utilizando. Y es importante seleccionar las estadísticas adecuadas para analizar los datos a base de su distribución. Así que yo necesito que ustedes tengan en conciencia esta diapositiva, porque entonces el resto del curso va a ser ejemplificando, dándose ejemplos de por qué es importante estudiar estas propiedades y seleccionar las estadísticas adecuadas. Existen, como les mencioné, diversos tipos de distribuciones que se rigen por funciones matemáticas, las cuales se le han asignado nombres. Y si usted quiere ver las distribuciones, la gran cantidad de distribuciones que hay,
vayan a su R. En la consola le ponen el signo de preguntas y distribution. Y van a ver que tienen la distribución beta, la distribución binomial, la Cauchy, chi-square, exponencial, la F, la gamma, la geométrica, hipergeométrica, logarítmica normal, multinomial, negativa binomial, la normal, Poisson, student t, uniform, Weibull y muchas otras que son mucho menos comunes. Por lo tanto, a pesar de que la distribución normal se conoce mucho, no es la única distribución que nos vamos a estar encontrando. De hecho, posiblemente es la distribución que menos nos encontremos en la realidad. Y hay que saber con qué distribución estamos trabajando. Las distribuciones en R, especialmente provenientes del paquete stat, hay una serie de familia de funciones que nos permiten trabajar con los diversos tipos de distribuciones y es sumamente útil. Y esas funciones todas comienzan con R, D, P y Q. La R significa un generador aleatorio de distribución. Ya ustedes han visto que yo he utilizado esa varias veces. R norm, ¿se acuerdan? Que fue la que yo utilicé para generar la simulación que presenté en las diapositivas pasadas. Tenemos la D, que comienza con función de densidad. La P con la función de distribución acumulada o acumulativa. Y la Q con la función de cuartil. Aquí tienen, por ejemplo, como les estaba mencionando, tengo R norm. Y R norm en este caso tiene 3 parámetros. ¿Por qué 3 parámetros? Porque la distribución normal, su fórmula matemática, requiere estos parámetros. El promedio y la desviación estándar, más el número de observaciones. Y con este R norm voy a simular una distribución normal. Si voy aquí a, por ejemplo, si yo quiero una distribución exponencial, tenemos Rexp, pero observen, ya los parámetros no son lo mismo. Ahora tengo N y rate, que es diferente a R norm. Que R norm, vamos a buscarla por aquí, está por aquí abajo. Perdón, miren aquí, R norm tiene N, mean y standard deviation, SD. ¿Por qué sucede eso? Nuevamente. ¿Y qué significa eso, verdad? ¿Por qué sucede que para yo generar una distribución necesito diferentes parámetros? Bueno, porque cada distribución se rige por una función matemática particular que define esa distribución. Y dentro de esa función matemática están estos parámetros para poder crear esa simulación. Aquí tienen Rx, mean y rate, 10. Y observen cómo la distribución es totalmente diferente. ¿Ok? Y esto es lo que le llaman una distribución exponencial. Observen R-chi-sq. Y en vez de ahora como parámetro tiene DF, grados de libertad. Y observen cómo esta distribución, exactamente con 1000 observaciones también, aparenta casi como una distribución normal, pero sesgada hacia la derecha. Y además, sus valores son discretos,
no son continuos. Al igual que, ok, en X el valor es tiempo. El eje de X, los valores son tiempo. Voy a cambiar esto. Y yo creo que lo podemos dejar aquí como preámbulo. Mañana vamos a volver a repasar estos conceptos y vamos a ver las gráficas para entrar, perdón, el lunes, para entrar entonces a cómo utilizar de manera eficiente esta familia de funciones que les va a ser muy útil y les va a gustar un montón, se lo aseguro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta particular? ¿No? Bueno, voy muy rápido, voy muy lento. Es útil lo que le estoy enseñando. ¿Sí? Cualquier retroalimentación es... Sí, ok. Cualquier retroalimentación es importante, por favor, porque si están perdiendo tiempo, no. Me dicen, no, esa ya yo lo sé, vamos a otra cosa. Lo que ustedes necesiten para que sea ameno y útil su tiempo aquí. ¿Ok? Pero entiendo que al momento vamos bien. Súper. Bueno, pues gracias por estar presente y nos estamos viendo el lunes. Esta diapositiva todavía no la tienen, se la voy a incluir mañana para que si quieren repasarla ya las tengan adelantadas. Y tienen asignación, recuerden. Profesor, una consulta. Sí, seguro. La asignación era para practicar, ¿verdad? Pero hay que subirla en alguna parte. No, no. Funciona. La dialogamos el próximo, la van a dialogar entre ustedes. Yo no voy a intervenir mucho. ¿Qué consiguieron? ¿Qué no consiguieron? ¿Qué vieron? ¿Pudieron? ¿No pudieron? Pero sería bueno un diálogo entre ustedes mismos que se ayuden. Ok, sí, es que yo, bueno, el lunes no creo poder conectarme, pero entonces si no me pongo al día con la discusión de la grabación. Ok. Está bien, muchas gracias. Bien. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.
Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, tremendo. Qué bueno. Espero que hayan tenido excelente fin de semana. En un minuto comenzamos, pero aprovecho para saber si tienen alguna pregunta de alguna de los tópicos pasados que necesiten aclarar antes de proseguir. De mi parte no. Ok, perfecto. Muy bien, pues para cumplir, ¿verdad? Con lo estipulado, vamos a esperar unos 30 segundos. Ah, no, ya pasaron los 30 segundos. Podemos comenzar. Muy bien. Somos todavía 4. Imagino que se estarán uniendo en unos minutos, pero de todas maneras, vamos a comenzar. Para hoy teníamos un ejercicio, pero primero quiero terminar este tópico que comenzamos la pasada semana. Voy a repasar las primeras diapositivas para eso de refrescarnos y entrar en calor con este tópico nuevamente. Es un tópico que me gusta mucho, tiende a ser de mucho beneficio para los participantes. Y es sobre la distribución de los datos. Vamos a repasar rápido las próximas diapositivas. Si necesitan ir un poquito más lento, pues por favor vean el video de la semana pasada. Pero mencionamos que una distribución es un resumen de la frecuencia de los valores o categorías de medición realizadas en un evento de estudio. Por ejemplo, miren aquí este eje de X. Tiene los valores de la frecuencia, en este caso, de una distribución de peso corporal en libras simulados, una simulación. Como observan, tenemos que en los valores de entre 170 a 175 aproximadamente, hubo 200 observaciones de 1000 observaciones, que fue la simulación con esa frecuencia, ¿ok? Y así sucesivamente. Y esta frecuencia es la que conocemos como una distribución, cómo se comportan esos valores, ese conteo a través de un rango de observaciones que recopilamos a medida de nuestro estudio, ¿verdad? A base de nuestro estudio. Y conocer las distribuciones nos ayuda a calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento, y eso es lo importante. Es importante estudiar las propiedades de la distribución que estamos utilizando. Como vamos a ver, hay muchos tipos de distribuciones. Y esas distribuciones, como mencionaremos en un slide próximamente, se rigen por unas funciones matemáticas. Así que también es importante seleccionar las estadísticas adecuadas para analizar los datos a base de esa distribución. Lo que significa es que no podemos utilizar las mismas funciones para calcular algo de una distribución particular. Esa distribución tiene unas propiedades. Cuando conocemos las propiedades, entonces buscamos las fórmulas adecuadas para calcular el estimador que queramos calcular, el promedio o la probabilidad de ocurrencia o la desviación estándar. Mencionamos también que hay una familia de distribuciones en R y un paquete estadístico, un paquete de manejo y análisis de datos debe tener contenido dentro de su entorno las funciones para generar y entender o calcular las probabilidades de estas distribuciones, diversas distribuciones, y no vamos a pasar sobre ellas nuevamente, pero si usan distribution en su computadora, van a ver todas las distribuciones que tiene el paquete R, o la mayoría, porque es posible que te enlace a otras páginas de ayuda donde hay otros tipos de distribuciones. Ahora, nos quedamos aquí. Este es bien importante. En este paquete o en otro paquete hay unas funciones que nos ayudan a hacer
algo con esas distribuciones. Por ejemplo, la familia de funciones que comienzan con R, cuando estamos hablando de distribuciones, puede haber estas son específicamente del paquete stat, ¿ok? Estamos hablando del paquete stat de R. Y el paquete stat tiene, como mencionamos, unas funciones que te apoyan a trabajar con diversas distribuciones. Y es una familia de 4 tipos de funciones. Las que comienzan con R, las que comienzan con D, las que comienzan con P y las que comienzan con Q. Todas las funciones que comienzan con R son para generar una simulación aleatoria de esa distribución particular. Y está, por ejemplo, rnorm, vamos a decir rnorm, tenemos aquí, como ven, the normal distribution. Y este es rnorm. Y como toda función tenemos unos argumentos. En este caso, como estamos simulando una distribución normal, tenemos el argumento n y buscamos aquí n, el número de observaciones, min, un vector o, ¿verdad? Pues como menciona que es un vector, lo que significa es que puede ser más de un valor de promedios y SD. La desviación está en un vector de desviaciones estándar. Así que si agarramos aquí rnorm, le decimos que queremos 1000 observaciones, un promedio de 180 y una distribución de 10, me va a dar un grupo, una serie de números aleatoriamente, pero que pertenecen a una función matemática particular. Y esa función, algunas de las funciones las vamos a ver para que ustedes vean exactamente qué significa que esta función me está llamando una función matemática. Así que un detalle importante aquí en rnorm es que los argumentos es el promedio y la desviación estándar. Por lo tanto, lo que está haciendo rnorm es que está incluyendo este 180 en un lugar específico de la fórmula de distribución normal y este 10 en otro lugar específico de la fórmula de distribución normal para lograr generar esta serie de eventos. Y si creamos un histograma, observamos que efectivamente simuló una distribución normal. Nuevamente, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay una función matemática. Y esa función matemática tiene 2 argumentos matemáticos importantes, que es el promedio y la desviación estándar. Esa es la razón por la cual me logró generar a la perfección una distribución normal. Observen que si le aumento aquí, va a generar también una distribución normal porque está incluyendo esos parámetros dentro de una fórmula particular. Si cambio el promedio a 100, entonces se va a ver normal, obviamente, pero observen que el valor promedio cambió de 180, miren aquí, de 180 a 100. Eso es basado en estos parámetros. Tenemos otra familia de funciones que comienza con D. Y aquí hablamos de la función de densidad. P, la función de distribución acumulada o acumulativa. Y Q, funciones de cuantil, la función de cuantil. Así que observan, vamos a la ayuda de R nuevamente, rnorm, y observen cómo efectivamente es una familia rnorm, qnorm, vamos a poner un poquito más grande,
P norm y D norm. Efectivamente, estas 4 familias de funciones. Y esto lo mencioné, ¿verdad? Mediante una fórmula matemática se puede generar una distribución particular. Y este es el ejemplo que acabamos de ver ahora mismo. Ahora tenemos Rexp. Y es otra distribución. Es lo mismo, estamos haciendo un conteo, observen, de eventos a base de ciertos valores, pero ya no se ve esa forma, lo que le llaman el bell-shaped curve, la curva de campana. Ya no la vemos porque es otro tipo de distribución. Y ahora observen aquí en el argumento que sigue a n, que n viene siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cuántas observaciones yo quiero simular? ¿Por qué yo sé que son observaciones que quiero simular? Porque observen, tengo R. Tengo aquí el R. Y eso es lo que me dice el R, es que voy a simular. Pero en este caso no tengo ni el min ni el SD. No tengo estas argumentos. Tengo el rate. Entonces, esa fórmula ya no tiene el parámetro mean, ¿verdad? El promedio o la desviación estándar. Ahora, esta distribución, como es otra fórmula, depende de otro argumento matemático. Y en este caso es rate. Es una distribución a base de eventos por tiempo. El tiempo que usted esté capturando en su estudio. Usted lo define. Si es horas, días, años, meses. Pero lo más importante en este momento es que estamos trabajando con una fórmula diferente a la que se implementa cuando vamos a generar una distribución normal. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque podemos predecir en cierta manera la distribución de unos datos y por lo tanto cuando capturemos nuestra información de estudio, uno mira la distribución y dice, déjame calcular cuál es el promedio o la tasa de cambio de esta distribución. Ahora esta es la tasa de cambio, así que ya yo puedo entonces a comenzar a generar otros tipos de cálculos que vamos a ver ya mismo. Aquí tenemos otra distribución que se llama arc-Kite y es una distribución de G cuadrada. En este caso, observen que lo que tenemos entonces como argumento ya no es el mean ni el standard deviation, son algo que se llaman los grados de libertad. Esos grados de libertad los vamos a definir pronto. ¿Ok? Y lo más importante es que hay muchos tipos de distribuciones. Eso es lo más importante. En este caso, ¿verdad? En el día de hoy. Ahora vamos a hablar, ya vimos los RXXX. Ya observamos estas funciones. Y básicamente es para simular, generar un evento aleatorio. Ahora vamos a la familia de las D. dNorm, dGuys, dX, d lo que sea. Podemos ver cuántas, ¿verdad? Distribuciones aquí. Aquí están las diversas distribuciones, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos Cauchy, pues ven, dCauchy, pCauchy, qCauchy, rCauchy. Ahora, los D, la familia de los D, lo que nos permite es calcular algo que se llama como la densidad o masa. Y la función de densidad de un vector describe la probabilidad relativa de que la variable tome un valor determinado. ¿Ok? La función de densidad lo que hace es, cuando uno calcula una distribución de datos continuos,
el evento, la probabilidad de que ocurra este evento particular realmente es 0. Uno calcula el evento entre dos posibles valores y calcula lo que llamas el área. Eso lo vamos a ver próximamente en más detalle nuevamente. Pero quédense conmigo, ¿verdad? Vamos a calcular el área. Por ejemplo, este recuadro lo podemos definir como un área. Vamos a ver si mi destreza de dibujo mejora. Y yo puedo decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento entre 175 y 180. Y ahí puedo calcular una probabilidad. Ahora, ¿qué es lo que hace la función de densidad de probabilidad? La función de densidad de la probabilidad tras bastidores lo que hace es que trata de, lo que hace es que pica en pedacitos bien pequeños esta área y trata de separarlos en pedazos muchos más pequeños. Eso lo hace la función de densidad. Hasta tratar de calcular o hasta calcular la probabilidad más cercana a un punto particular. Por eso es que a pesar de que la probabilidad de calcular un evento continuo es 0, la función de densidad de probabilidad describe esa probabilidad relativa de que la variable tome un determinado valor. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad en mis datos de que mi valor sea 175? Un ejemplo. También se conoce como la altura del evento a base de tu distribución, cómo va creciendo o disminuyendo. En este caso es simétrico. O el % de veces que un evento ocurre relativo a los datos. Así que, como es el % de veces que un evento ocurre relativo a sus datos, o es la probabilidad relativa, observen ahora lo que sucede con el eje de Y. Ya no es frecuencia. ¿Ok? Ahora es una probabilidad relativa. Observen aquí, en todos estos gráficos, es el número de eventos. Aquí es la probabilidad relativa de que ocurra ese evento. ¿Ok? ¿Vieron este cambio de frecuencia en el eje de Y a probabilidad relativa? Así que la función de densidad nos permite preguntar cuál es la probabilidad relativa o densidad de probabilidad de obtener un valor de 175 libras. O cuántas veces el valor de 175 libras ocurrió en nuestros datos. Esta es la frecuencia y esta es la probabilidad, pero tú puedes intercambiar, ¿verdad? Y observen 175, que es lo que estoy preguntando. Aquí tengo 0.04. Le voy a presentar la programación ya mismo, que es este evento. Miren aquí. ¿Ok? 175, 0.04. Observen que es lo que tenemos también aquí. Así que yo puedo decir cuál es la probabilidad relativa de obtener un valor de 80 libras. Observen, 80 libras estaría como por aquí, ¿cierto? Pues me dice que esa probabilidad es bien bajita, a la menos 22. Pero básicamente es que tú no capturaste un error, no capturaste datos como ese. Y lo que hace ella es que trata de estimarlo, seguir esta línea hacia acá. Y por eso es tan bajita. O le puedes preguntar a la computadora cuál es la probabilidad relativa de obtener un valor de 200 libras. Observen, 200 es aquí. Y te dice que es 1.7% o 0.0017. Por lo tanto, en tu distribución, en los datos que tú capturaste en tu estudio, aunque estos son simulados, tú dirías que tienes 1.7 la posibilidad o la probabilidad de encontrar un valor como ese. Específicamente como ese, 200, ¿ok?
Eso es lo que está diciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Algún aporte? ¿No? Ok. Así que mi función de X, si ustedes dicen, ustedes capturan unos datos y dicen, a base de los parámetros, yo tengo esta distribución con estos parámetros, por lo tanto yo puedo calcular la probabilidad relativa de este evento particular o el número de veces que ocurrió ese evento en mis datos. La función de distribución acumulada o acumulativa proporciona la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a cierto valor. Así que vas acumulando la información. Por eso tiene esta línea aquí. Presenta la acumulación de probabilidad a medida que la variable aleatoria toma valores más altos. Por más valores más altos es que por lo general organizamos de izquierda hacia derecha esa información que vamos capturando. Y la función de distribución acumulativa alcanza 1 en el extremo derecho, indicando que la probabilidad es total. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor igual o menor a 175? Por aquí. Pues le podemos preguntar a la calculadora con los P, con la familia de P, y me dice que es 0.49 o un 50%. Y ciertamente es una distribución normal. Y si mi promedio es 7 en 175, tiene lógica, ¿verdad?, que hacia mi izquierda y hacia mi derecha tenga el 50% de mis datos. ¿Ok? Eso es importante, siempre validar. ¿Se recuerdan cuando estábamos en el curso del pasado, en la estrategia para manejo de datos, que validamos la programación? De igual manera vamos a estar validando los números que nos dan, que haga sentido. ¿Cuál es la probabilidad de tener un valor igual o menor a 200? Pues 99.9939 o 99%, porque ya todos mis valores fueron observados hasta este punto. Así que el restante, ese 0.0%, ¿verdad? Ese 1% adicional es ese restante, que son los valores mayores de 200, que tenemos aproximadamente, en este caso, si vamos para atrás a la frecuencia, tenemos aproximadamente como unos 5 o 6 valores, diríamos. ¿Cuál es la probabilidad de tener un valor igual o menor a 80? Pues bien bajito, extremadamente bajito, porque no capturamos ningún valor. ¿Vieron? ¿Le ven la utilidad a estas funciones? Usted determina cuál es su distribución y entonces puede hacerle preguntas de tus datos con esta distribución particular, con estas familias de funciones. La función de cuantil. Los cuantiles dividen la distribución en porcentaje específico. El valor más pequeño es el percentil 0. El valor más grande se considera el 100% de los datos. Y la familia de funciones de cuantil comienzan con la Q. QNorm, QChies, etcétera, etcétera. QExt, ¿ok? Los cuantiles son útiles para hacer un resumen de la distribución de probabilidad. El cuantil más común es la mediana, que divide los datos en dos mitades. Observen aquí la Q. Y aquí básicamente es una gráfica. Lo que estoy representando aquí es que creé una gráfica con el primer, segundo y tercer cuartil. 1, 2 y 3. Para visualizar, porque entonces ahora le vamos a hacer la pregunta a la computadora.
¿Cuál es el valor que denota el 25% de los datos? 168.47. Aquí. Okay, ya lo marqué previamente para que fuese sencillo visualizar. Así que a base de esta distribución particular, que es una distribución normal, de 140 a 168.47 es mi 25% de los datos. ¿Cuál es el valor que denota el 50% de los datos? Pues 175.16, este que tenemos aquí. ¿Cuál es el valor que denota el 75% de los datos? 181.85. ¿Ok? Súper útil. Entonces observen cómo fue que yo calculé esta probabilidad. Vamos a hacerlo aquí. Déjame correrlo todo para que estén. Yo calculé esta probabilidad a base de mis datos. Yo le hice una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor igual o menor a 175 con p-norm? Miren aquí, 175, pero observen el argumento que tiene esa función particular. Ya la extraje de mis datos. Yo no me lo inventé, porque esta es la distribución de mis datos. Este es mi promedio y esta es mi desviación estándar. Igual, tenemos Q, la familia de las Q. Observen, ¿cuál es el valor que denota el 25% de mis datos? Le doy 0.25, que es mi pregunta, mi parámetro P. Pero el promedio y la desviación estándar son las de mis datos, las de mi distribución normal, de los datos de 1. Por eso es que aquí estoy utilizando my norm. ¿Qué es my norm? Mis datos. En este caso lo simulé, pero esa simulación significa lo que ustedes van a capturar. ¿Ok? ¿Y cómo cómo la computadora sabe que era ese valor particular? Porque se rige por una fórmula. Y ya tú estableciste que esa distribución seguía una distribución normal. Lo tienes que decidir previo a utilizar esta fórmula. ¿Ok? Tú decides, tú miras la gráfica, pruebas kurtosis, si es mesocúltica, si está sesgada, si no está sesgada, y dices, esto está perfecto, esta es una distribución normal de libro. Bueno, pues entonces puedo utilizar Q-norm o P-norm, etc. Pero si tú ves otro tipo de distribución, ustedes dicen, esto tiene otra distribución, tengo que estudiar qué distribución es. Compararlo con libros, con la literatura, y ustedes deciden, ok, estos datos siguen una distribución normal, o una distribución negativa binomial, porque ya no es continua, es por eventos. Pues ahí ustedes deciden que tiene esa distribución. Luego de decidir que tiene esa distribución, entonces ustedes ejecutan estas funciones utilizando los argumentos con sus datos para que les conteste esa pregunta. Y vamos a ver este ejemplo. La distribución exponencial es una distribución de probabilidad que modela el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson, donde los eventos ocurren de manera continua e independiente a una tasa constante. Ahí ven que esto es lo que yo lo que le quería traer previamente. No necesariamente se da aleatoriamente el proceso de esa distribución. Es a base de qué diseño de estudio, qué diseño de recopilación de datos ustedes están recopilando o están estudiando. En este caso, tiene que ser un proceso Poisson, por lo tanto ya tienen que buscar a ver qué es proceso Poisson, lo vamos a definir ya mismo. Así que no se puede quedar es una distribución exponencial. Ahora tienen que ir a ver qué es un proceso Poisson. Y tienen que entender que es una tasa de cambio constante, independiente de un evento a otro y que sea continua. ¿Ok? A eso me refiero. Es un proceso de entender
qué ustedes están recopilando. Eso es sumamente importante. Y para eso están los libros, ¿verdad? Esta distribución es especialmente útil para describir la duración de intervalos de tiempo entre eventos sucesivos. Ahora observen. Cuando simulamos aquí Rx, tenemos rate. Ahora observen cómo es la fórmula. El promedio de la distribución exponencial es 1 sobre lambda. Lambda es el rate, la tasa de cambio. La desviación estándar es 1 sobre lambda, la tasa de cambio. Y la función de distribución acumulada para esta función particular es la siguiente. 1 menos el exponente a la negativo de la tasa de cambio por el valor de esa observación. Y esas observaciones tienen que ser mayor o igual a 0, no puede ser negativa. ¿Ok? Y a esto es lo que yo me refiero. Esto esta paréntesis no va ahí. Y esto es lo que me refiero, que cada distribución tú la puedes simular y puedes calcular la posibilidad o la probabilidad de un evento particular porque depende de esa fórmula y esa fórmula es la que te va a dar esa forma particular. La distribución exponencial, esta distribución particularmente tiene algo que se llama memoria sin envejecimiento. Y lo que significa es que tiene la propiedad de no... que la probabilidad de que ocurra un evento en el futuro no depende de cuánto tiempo ha pasado desde el último evento. Por eso aquí es que se menciona que es una función de eventos independientes. Por aquí lo decía. Ocurren de forma continua e independiente. Así que lo que tienen que ya ir viendo, que entonces si ustedes están trabajando con una distribución exponencial y lo miran en una gráfica, entonces tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6, y ya tienen que irse imaginando de que va a pasar algo a través que pasa el tiempo. Y lo que pase en este tiempo sucesivo no depende del tiempo anterior, excepto por la tasa, que es constante. La distribución exponencial es fundamental en campos donde se modelan eventos que ocurren de manera independiente a lo largo del tiempo. Ok, esto ya lo vimos. Ahora dijimos que la distribución exponencial proviene de una distribución Poisson. Y la distribución de Poisson se puede definir como un proceso en el que los eventos suceden de manera continua e independiente a una tasa de promedio constante. Pero lo importante de Poisson no es eso. Lo importante de Poisson es que son conteos. Son eventos, un conteo de eventos que ocurren, ya puede ser a través del tiempo, pero también puede ser a través de comparaciones geográficas entre municipios, dentro de un país, los diversos municipios o estados, etc. Así que no estamos diciendo es una función discreta, no es una función continua como es la función de la distribución normal. Así que lo importante aquí de la distribución de Poisson es que ya es un tipo de evento diferente a la distribución normal, que es una distribución de valores continuos. Aquí vamos a comenzar a trabajar con valores discretos. 1, 2, 3, 4, 50, ¿verdad? Son conteos. Una distribución de Poisson mide cuántas veces es probable que ocurra un evento dentro de un periodo de tiempo determinado o una zona geográfica determinada. Como les mencioné, es una función de probabilidad discreta, que significa que la variable puede tomar valores específicos en una lista dada de números
probablemente infinita. Lo importante de todo esto, ¿verdad? Se lo traigo por varias razones. Una, no todas las distribuciones son de datos continuos. Una distribución depende de otras. Las definiciones de sus distribuciones son importantes y todo eso tenemos que conocerlos antes de calcular esa probabilidad de ese evento. Estábamos hablando de lambda. Y lambda se puede establecer como un parámetro de nuestra población, pero también se conoce como la tasa de deterioro. ¿Por qué le llaman la tasa de deterioro? Porque la distribución exponencial por lo general va a tener una forma como esta, donde la mayoría de los eventos van a ocurrir en valores primarios del tiempo, al principio del tiempo, y los menos eventos van a ocurrir al final. Y vamos a ver un ejemplo más específico ya mismo. El cambio de lambda indica la rapidez con que se produce ese deterioro. Así que un lambda más alto, vamos a verlo aquí, si el lambda es 1, no hay caída, no hay eventos diferentes a través del tiempo. Los valores cercanos a 1, 0.8, 0.9, indican un deterioro rápido. Valores cercanos a 0 indican una caída muy lenta. Quiere decir que a pesar de que va a tener esta curva, el tiempo en que ocurren los eventos va a ser diferente. ¿Ok? Nuevamente, lo importante aquí no es que se memoricen qué hace la distribución exponencial. Lo importante es todos los detalles que hay que conocer cuando nos enfrentamos con una distribución particular. Eso yo creo que es lo más importante. No es que se memoricen ahora todos estos detalles de la distribución exponencial. Ustedes cuando se encuentren con este caso, cuando se pregunten, wow, esto no es normal, porque ya la normalidad básicamente es como cultural, global, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que es una distribución normal. Pero cuando es nuestro punto de referencia básicamente, pero cuando se desvíen, ustedes van a decir, wow, ¿y esta distribución cuál es? Ahí ustedes comienzan a buscar en los libros o simulaciones. La distribución exponencial nos ayuda a predecir el tiempo de espera para que un evento ocurra. Es sumamente importante. Nos vamos a decir cuándo va a ocurrir este evento a base de esta tasa de deterioro. Imaginemos que 1000 personas fueron expuestas a un virus. Cada hora estaremos evaluando la aparición de síntomas en cada persona desde el momento que fue infectada. Y observen que digamos que estos son días, o vamos a poner horas, que son horas, porque es una tasa de infección. Y lambda 0.1. Y en la definición dijimos que si un lambda es pequeño, la caída es bien lenta. Así que la primera aparición en los primeros horas o días, como lo quieran definir, tenemos aproximadamente unos 325 observaciones, 325 eventos. De 325 se enfermaron. Luego, a base de esta aparición de los primeros grupos de síntomas, vean cómo entonces van cayendo de los 1000, ya no pueden haber menos, son 325. Así que están los próximos 125 a 10 horas. Después a 20 cayeron aproximadamente 75 adicionales. Y así sucesivamente va quedando menos personas de la población, pero a una tasa constante. Y observen cómo todos los eventos se dieron a 70 horas o 70 días. Pero si aumentamos esa tasa de deterioro a 0.8,
en vez de esa infección darse en 70 días o 70 horas, se dio solamente en 8 horas. Los mismos 1000 individuos, pero con una infección, con una tasa de deterioro o de infectividad mucho más alta. Por lo tanto, si vemos algo como esto, lo que decimos es que ese virus particular, comparado con este, es de muy baja infección, versus este, que es mucho más infeccioso que el pasado. ¿Ok? Eso es un ejemplo de lo que sería observar un evento epidemiológico con tasas de deterioro. Son exactamente los mismos eventos, la mismo número de población simulada, pero observen cómo cambia esos primeros eventos y qué rápido va el deterioro de 0 a 8 versus de 0 a 70. Aquí tienen unos ejemplos, ¿verdad? Unas simulaciones para que observen si tuviésemos la misma tasa de cambio, pero con menos observaciones. Aquí de 0 a 6 horas ya tenemos los 10 personas infectadas. De 0 a 10 horas, las 100 personas infectadas. Y de 0 a 14 horas, las 1000 personas infectadas. Esto es con la misma tasa de deterioro para que ustedes vean básicamente que es relativamente rápido. Pero se extiende un poquito más el tiempo, pues son más personas con exactamente la misma tasa de deterioro y simulando que es el mismo virus, ¿verdad? Que todas las condiciones son totalmente iguales. Eso es lo bueno de las simulaciones. Uno dice, ¿cuáles son estas condiciones particulares? Y yo puedo cambiar un parámetro particular para ver su comportamiento. Y aquí les traigo esta otra simulación para que lo estudien próximamente en su tiempo libre. Son las 1000 observaciones, pero con diferentes tasas de deterioro. A 0.1, esas 1000 observaciones de 0 a 700 horas, 0.5 de 0 a 15 horas y 0.9 de 0 a 10 horas. ¿Ok? Y así sucesivamente con todas las distribuciones que ustedes se encuentren en su camino. Las distribuciones se categorizan por modalidad, sesgos y características inusuales. La modalidad la conocemos como con una moda, unimodal, bimodal o multimodal, que es uniforme. Los sesgos, que yo creo es más importante, que son los simétricos, las sesgadas hacia la derecha, las sesgadas hacia la izquierda. Y las características inusuales, que son esos eventos extremos, y hemos hablado mucho de cómo tratar esos eventos extremos y todas las preguntas que tenemos que hacernos al momento de que nos encontramos un evento extremo, ya sea por una equivocación, un error de entrada de datos o sencillamente que son eventos realmente extremos, ¿verdad? Que no nos equivocamos en la entrada de datos y se dan en la naturaleza este tipo de eventos particulares. Tenemos la distribución normal clásica, donde es relativamente, bueno, es simétrica, su promedio es 0 y su desviación estándar es A1. Su desviación estándar es 1. 1, 2, 3, las 3 desviaciones estándar, y eso se conoce como distribución normal clásica. Vamos a hacer un ejercicio con un paquete y se los traigo más bien para que lo tengan en consideración al momento de decir qué distribución yo estoy trabajando o entender otros procesos como el teorema del límite central, que lo vamos a estar viendo. Le dicen install.package, library radiant y radiant. Ya yo lo tengo arriba cargado, así que vamos a esperar que suba. Observen, ¿ve?
lo que acabamos de hacer manualmente programando, también lo podemos ver básicamente con Radiant. Él lo que está haciendo es llamando a esas mismas funciones, pero les permite a ustedes de una manera rápida, con esa herramienta, comenzar a entender qué distribución ustedes tienen en sus datos, ¿verdad? Porque ya pueden ir viendo qué forma toman esas distribuciones con ciertos parámetros particulares. F, logarítmica normal, normal, Poisson, ves que es discreta, Poisson, y la exponencial. Ok, sí, porque es tiempo, lo cambia a tiempo. El rate. Poisson, que son los valores discretos. La T y la uniform. Ok, todas son unimodales. Y podemos entonces, de igual manera, hacerle preguntas a la computadora o hacer diversas simulaciones de cómo es la tasa de cambio a base de los parámetros que decidamos. Aquí están, provee los valores a través de esa tasa de cambio o puedes decirle cuáles son las probabilidades, que es lo que estábamos viendo en las gráficas. Valores, probabilidades del evento. La normal, de la distribución normal clásica, pero ustedes le pueden cambiar los parámetros. 180, una desviación estándar de 10. Y aquí tiene cuál es la probabilidad de que un valor particular sea menor a 160, que es 0.025, mírenlo aquí, mayor de 199.6, 0.025, el 2.5 de mis datos se encuentran sobre 199.6 y el 2.5% de mis datos se encuentran debajo del 160.4. Vamos a ver qué más. ¿Cuál es básicamente cuál es la probabilidad de encontrar un valor entre 160 y 199.6? Pues el 95% de esos datos. ¿Verdad? Y aquí ustedes determinan mi distribución es normal, mi promedio es 180, mi desviación estándar 10. Eso es de sus datos. Ustedes tienen que calcularlo. Por eso pasamos ese proceso de cálculo en las clases pasadas, ¿verdad? Para uno poder calcular la probabilidad relativa de mis eventos. Y aquí también le podemos cambiar, por ejemplo, yo quiero 75, 75, miren aquí. Así que el 22% de mis datos, bueno, la posibilidad de que haya un evento entre 186 y 199 es 22% o 0.22. Aquí está el 22%. Esto representa un 22% de los datos. Y ustedes pueden entonces ya ven cómo esto lo grafica. Aquí tiene el inverso, porque como la probabilidad de un evento es 1, la probabilidad total, aquí te da el inverso. 1 menos 0.22 es 0.78. Y así mismo ustedes pueden ir corriendo, ¿verdad? Las líneas de una manera mucho más visual, rápida para entender sus datos, pero después que pasen por este proceso, lo mejor es que lo programen para que todo quede evidenciado de su trabajo. Sesgos o asimetría. Esta medida permite identificar si los valores de una variable continua
se distribuyen de forma simétrica alrededor del punto central o su media aritmética. La media de un grupo de datos depende de la forma en que los valores estén distribuidos. Y eso lo vimos, ¿verdad? Lo hemos visto ya varias veces, que le presenté la semana pasada la distribución normal y su promedio, y después una distribución que no era normal, que parecía exponencial, pero no era un evento de tiempo, que era el precio, ¿verdad? El precio de los diamantes, y que cuando picábamos, ¿verdad? Cuando calculábamos esa distribución normal, era, perdón, ese promedio era por aquí más o menos. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Ese es price. ¿Y cuál es el mean? The price. $3,907. Básicamente está como por aquí más o menos. Así que definitivamente esta no es una distribución normal. Y por eso dice, la media de un grupo de datos depende de la forma en que los valores estén distribuidos. Y este es un gran ejemplo, ¿verdad? Que el promedio va a estar como por aquí. Pero ese es su centro. Definitivamente es su centro. Simétrica y unimodal. En un gráfico de la distribución de los datos con un solo pico. Pico alto. Cuando la distribución de una variable continua es simétrica, el lado derecho de la curva es idéntico al lado izquierdo. Y aquí yo traje esta representación con la intención, ¿verdad? Perdóname, el promedio es aquí. Con la intención de representar de que no todo va a ser perfecto en la realidad, ¿verdad? Vamos a tener que lidiar con la no perfección. Pero lo que vamos a ver es tener unos márgenes teóricos de hasta qué momento decir, mira, vamos a asumir que esto es una distribución normal. Esto es uno de los supuestos. Y ya que asumo que es una distribución normal o es una distribución particular, entonces, como estábamos muy bien mencionando ahorita, vamos a buscar las fórmulas particulares y las familias de D, P, Q, R para trabajar con esa distribución. El valor promedio en una distribución simétrica unimodal, el valor promedio es igual al de la mediana y al de la moda. Observen esta simulación que tiene un promedio de 100 y desviación estándar 1, pero la simulé como normal, pues entonces la media y la moda se parecen muchísimo. Así que una forma de ver si tengo una distribución simétrica es mirar estos dos valores del summary. ¿Ok? Miramos esos dos valores del summary y se parecen mucho. Ah, pues sí, mira, esto es una distribución normal. O simétrica, ¿verdad? Decirle simétrica. En este caso, simétrica y unimodal. Si es asimétrica, la distribución tiene un sesgo hacia uno de los lados. Y vamos a ver qué significa sesgo. Y esos sesgos se dividen entre sesgo negativo y sesgo positivo. Cuando la mayor cantidad de datos se encuentran hacia la dirección extrema derecha, a la dirección extrema derecha, donde están los valores mayores, se conoce como sesgo negativo. Por lo tanto, veremos una cola a la izquierda y el valor promedio de los datos es menor
a la mediana. Observen aquí. Aquí tenemos una simulación que sesga hacia la izquierda y el valor promedio de los datos son menor que la mediana. Así que comparar el promedio y la mediana. Ahora, pues entonces, como menciona la teoría, el valor promedio de los datos es menor, al de la mediana. Y ahí observamos entonces gráficamente, como muy bien estamos mencionando desde la semana pasada, esa visualización junto con los datos es sumamente importante, no podemos separarla. Sesgo positivo, cuando la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados hacia la extrema izquierda, donde están los valores menores. Por lo tanto, una cola hacia la derecha. Y el valor promedio de los datos es mayor a la mediana. El valor promedio de los datos, en este caso, observen, 0.08 es mayor al de la mediana, 0.06. Y observen esta simulación, definitivamente su mayor grupo de observaciones está a la izquierda y tiene una cola hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos aquí una distribución sesgada con un sesgo positivo. Cuando observamos los datos de Diamond Price, un sesgo positivo. Es unimodal con sesgo positivo. Solamente, miren aquí, solamente tenemos un solo pico a 1400 o 1350 observaciones. Si de momento esto subiera por acá nuevamente, que aquí hubiese otro grupo de observaciones o de precio sumamente alto, pues entonces ya sería bimodal. Entonces, en términos cuantitativos, hay algo que se conoce como el coeficiente de simetría de Fisher, que cuantifica el grado de simetría de una distribución. Cuando ese coeficiente de Fisher es igual a 0, se acepta que la distribución es simétrica, es decir, que existe aproximadamente la misma cantidad de valores a los dos lados de la media. Así que es una manera alterna de comparar la media con la mediana. Cuando Fisher es mayor de 0, la curva es asimétrica positiva, por lo que los valores se tienden a reunir en la parte izquierda, más en la izquierda que en la derecha de la media. Cuando Fisher es menor de 0, la curva es asimétricamente negativa, por lo que los valores se tienden a reunir más en la parte derecha de la media, de ese promedio. Y más o menos 0.05, pues entonces, ¿verdad? Ese grado de flexibilidad que yo le mencioné aquí, por eso traje algo como esto, como esta distribución que no fuera perfecta, porque entonces podemos tener un margen para decir, mira, es simétrica, porque nada en la vida real va a ser así tan perfecto, especialmente en epidemiología. Vamos a calcular Fisher con algo que se llama skewness, sesgo negativo, menos 0.0, ¿verdad? Que es menos de 0, lo que decía la asimétrica negativa. Mira aquí, menor de 0, asimétrica positiva, mayor de 0, bastante mayor, miren en la media y el promedio. Y ahí pues tienen otra forma adicional de evaluar. Por lo tanto, la comparación entre media y mediana y media debe dar igual que el skewness y debe estar igualmente representado en la gráfica. Las tres deben dar igual. Si las tres comparaciones y las tres medidas de sesgo no son iguales, algo está pasando. Hay un error ahí en el teclado. ¿Ok? Las tres tienen que dar igual. ¿Ok? Comparo estas dos. Calculo esto. Tienen que estar ser consona con la teoría
y la gráfica también debe ser consona con la teoría. Lo bueno del skewness es que ese más o menos 0.05 te permite establecer un grado de decisión para decidir si es simétrica, no, ¿verdad? Si es simétrica. Aquí en la media y mediana es más difícil establecer cuál es ese grado, porque depende de los valores de las unidades de tu estudio, de tu variable de estudio. Este es independiente de esas unidades. Es más fácil de tomar esa decisión. La kurtosis, que es la medida que determina el grado de concentración que se presenta en los valores en la región central de la distribución. Se define como el coeficiente de kurtosis o K. Y la kurtosis hay tres tipos. Está la mesocúltica, cuando K es más o menos 3, leptocúltica, cuando K es mayor que 3, y platicúltica, cuando K es menor de 3. Y básicamente lo que dice es una medida de cuánto se distribuye, cuán esa dispersión, como la varianza, ¿verdad? Y la desviación estándar respecto a ese centro. Pero en este caso podemos comparar diversas distribuciones que tengan ese mismo promedio. También. Platicúltica, mesocúltica y leptocúltica. Mesocúltica, más o menos 3, observen. 3. Leptocúltica, mayor que 3. Kurtosis, mayor que 3. Esa es leptocúltica. Y platicúltica cuando K es menor que 3. Aquí está. ¿Alguna pregunta? Meso, lepto, platicúltica. Particular. Yo sé que es mucho, pero nuevamente son los conceptos. Los conceptos es lo importante y la práctica. Tienen varias herramientas, la familia de las distribuciones P, Q, R y D. Tienen la medida de kurtosis, la medida de los sesgos y las visualizaciones. Todo eso es bien importante. Tienen Radiant también para trabajar y explorar. Vamos a ver más sobre distribuciones, vamos a ver más fórmulas. No se preocupen, este es el comienzo. Después, ahora de aquí para adelante se pone más difícil. No.